Señora presidenta, señoras y señores diputados, seré breve en esta segunda intervención para contestar a la que acabamos de escuchar del señor Esteban. Puedo compartir con usted la última de sus afirmaciones. Sin duda alguna, hubiera sido mejor para todos que después de las elecciones del 20 de diciembre, elecciones generales, hubiéramos sido capaces de conformar un gobierno. Pero la conformación de un gobierno no era solo la obligación del Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos y el Partido Popular, porque en esta Cámara hay más fuerzas políticas y en el conjunto de esta Cámara está representada la soberanía nacional. Y usted también representa al conjunto de la soberanía nacional, representa incluso a Pontevedra. Por tanto, también tiene usted una responsabilidad en la conformación del Gobierno de España. En teoría me dan un papel, pero tampoco estoy dispuesto a dar una batalla y menos a prolongarla en el tiempo sobre el número de leyes que hemos aprobado con su valioso apoyo. Dice aquí que son 56, porque no se trata solo de proyectos de ley, sino además de reales decretos leyes y de proyectos de leyes que provienen de reales decretos leyes. En cualquier caso, si quiere, para usted esta batalla. Señor Esteban, es cierto algunas de las cosas que ha dicho del concierto y del cupo, pero es que lo mismo ha ocurrido con el modelo de financiación autonómica. Pero es que hemos vivido una etapa que, desde el punto de vista de los ingresos del Estado y la situación de los presupuestos generales del mismo, pues no estábamos en una situación de normalidad. Es más, estábamos en una situación de absoluta normalidad. Hay muchas administraciones que se han quejado de que no le llegaban los recursos para atender a todas las atenciones que los ciudadanos demandaban. Pero es que en esto consistió también la crisis económica que hemos vivido en España a lo largo de estos últimos años. Hablamos de problemas económicos de la gente, los más importantes, hablamos de la falta de crédito, hablamos del desempleo, sin duda alguna, asuntos todos ellos fundamentales para la gente. Pero también las administraciones públicas vivieron penurias. Es que en 2 años, como ya he recordado en algunas ocasiones en esta Cámara, se perdieron 70.000 millones de euros de recaudación. Fíjese usted que hoy, mejor dicho, a finales del año 2015, todavía no se recauda por las administraciones públicas españolas lo que se recaudaba a final del año 2007. Todavía. Porque en los años 2008-2009 cayeron los ingresos públicos en 70.000 millones. Hemos ido poco a poco recuperando. Los años 14 y 15 las cosas fueron mejor, pero aún hoy no hemos sido capaces de recuperar el nivel de ingresos que teníamos en el año 2007. Y, mientras tanto, las pensiones suben en más de 1 millón de personas y suben de 97.000 millones de euros a casi 130.000 millones de euros. Lógicamente, eso lo sufren todos. Lo sufre el cupo, lo sufre la financiación autonómica, la financiación de las distintas administraciones territoriales, lo sufren los ayuntamientos y los presupuestos generales del Estado. Pero eso no es un ataque contra nadie, ni es ir contra las competencias de nadie, ni demuestra ningún ánimo de fastidiar. Eso es un intento de que seamos todos juntos capaces de superar una crisis económica como la que desgraciadamente hemos vivido. Al hilo de mi afirmación sobre que yo no había citado al Partido Nacionalista Vasco en el día de ayer, me habla usted de algunas afirmaciones que hice en relación con lo que está sucediendo en Cataluña. Y yo tengo que decir que yo no he tenido un debate con los catalanes, yo tengo un debate con independentistas catalanes, es decir, Cataluña hay de todo, como supongo que habrá en todas partes. Y habla usted de los sentimientos, recordaba lo que yo le dije a la portavoz de Marías esta mañana sobre los sentimientos. Y es importante respetar los sentimientos de los demás, no tengo la más mínima duda, pero también es muy importante que los demás respeten los sentimientos de los otros. Eso es fundamental. Y, desde luego, lo que es capital es que no hagamos un enfrentamiento entre mi sentimiento y su sentimiento, porque ese es un procedimiento muy complicado de construir y de hacer cosas positivas en el futuro. Mejor argumentos y razones, por muy humanos y propios de las personas que sean los sentimientos, señor Esteban. Señor Esteban,
con absoluta franqueza, vuelvo a insistirle, creo que usted hoy no ha estado optimista. Es más, si me lo permite, tampoco he estado realista, porque hay dos cosas que me gustaría decirle en este sentido. Uno, sobre el modelo autonómico español. Fíjese, cuando se aprobó la Constitución española en 1978, la distribución del gasto público español era 88% el Gobierno de España, 12% del gasto público los ayuntamientos. Las comunidades autónomas, 0. Hoy el Gobierno de España, el que yo presido en funciones en estos momentos, gasta el 20% del total del gasto público español si le quita el capítulo de pensiones. Y una parte importante son transferencias a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Es decir, el cambio que se ha producido en España en los últimos años, la descentralización política y administrativa que se ha producido en España en los últimos años es algo que no tiene parangón. Y en el caso del País Vasco no hay etapa en la historia donde haya un nivel de autogobierno como el que existe hoy. No lo hay, señor Esteban. Y no hay lugar en el mundo, al menos que yo conozca, con un nivel de autogobierno como el que tiene el País Vasco. Y lo hemos apoyado todos en esta Cámara, donde está representada la soberanía nacional. Y, efectivamente, la disposición transitoria a la que usted ha hecho referencia. Bueno, ese es un dato que es así porque todos lo hemos querido. Pero tener competencia en materia de orden público, tener competencia en materia de seguridad, tener competencia en materia de Hacienda, gestionar todos los servicios públicos fundamentales, no es ciertamente algo que esté a la orden del día en ningún país del mundo. Que yo sepa, no está en ninguno. Y el segundo comentario que quiero hacerle es sobre la situación de la economía y lo que es la política social y la atención a las personas. Claro, como le decía antes, sí, habla de recortes, sí. ¿Y qué haría usted si se encuentra con 70.000 millones de euros menos y tiene que ir a pedir crédito a los mercados si no se lo dan? Porque es que yo recuerdo lo que pasaba en España en el año 2012. Es que había muchas administraciones territoriales que no podían ir a los mercados, pero es que el propio Gobierno tenía enormes dificultades para hacerlo y los tipos de interés que pagaban no eran ciertamente muy estimulantes. Era una etapa muy difícil, por eso yo estoy a favor del principio de estabilidad presupuestaria, que ya no es un principio económico, es un principio de sentido común. No gastes lo que no ingresas, incluso gasta un poco menos de lo que ingresas, así al final acabará yéndote siempre bien en la vida. Por tanto, señor Esteban, no puedo compartir eso. Creo que en una situación de extrema dificultad hemos ido recuperando poco a poco la economía. Hemos sido capaces, y no fue fácil, de mantener los grandes servicios públicos fundamentales. Como dije esta mañana, creo que podemos sentirnos orgullosos de ellos. Lo mismo ocurre en su tierra, en el País Vasco. Las exportaciones han dado un salto hacia adelante muy importante y eso es muy positivo. Se produce, se trae dinero de fuera, se vende fuera y trabaja la gente de casa. Y, por tanto, con un poquito menos de crítica y de adaptación a lo que es la realidad, podremos funcionar juntos, no se sabe cuándo y no se sabe si sí o no. Yo espero que sí y pronto. Muchas gracias.